Convocamos ahora a Elena Romiti, es justamente profesora. Ella va a hablar sobre la relación de Carlos Vaz Ferreira con la literatura y de María Eugenia con la filosofía. En principio, el origen de todos mis trabajos de investigación sobre el tema surgen cuando en el Departamento de Investigaciones de la Biblioteca Nacional hicimos un convenio con la Fundación Vaz Ferreira Raimondi para digitalizar todo el archivo de María Eugenia, un archivo que había sido abierto con anterioridad en distintas épocas, pero parcialmente. Tuvimos entonces ese privilegio de acceder al archivo completo, lo digitalizamos, lo transcribimos y lo subimos a la plataforma, al sitio web de la Biblioteca Nacional, donde todos ustedes lo pueden consultar. Como segundo paso, hice, por supuesto que este trabajo de archivo duró un año, trabajamos con un equipo de jóvenes profesores y luego desarrollé un trabajo de investigación sobre ese archivo, fruto del cual fue el libro María Eugenia Vaz Ferreira entre filósofos y sabios. Así que desde allí es que coloco mi comunicación. En primer lugar, quiero recordar como pórtico que los primeros trabajos escritos de Carlos Vaz Ferreira fueron sobre estética. Creo que la fuente más clara y reciente es el trabajo que hizo el profesor Juan Flo, lo traje aquí, que se titula Sobre arte y estética, textos de Carlos Vaz Ferreira. Y bueno, el profesor Juan Flo en el prólogo explica muy bien el contenido de cada uno de ellos, como los dos primeros tratan sobre la teoría del estilo de Spencer y como el tercero es una contribución al estudio de la métrica, un trabajo pionero en Latinoamérica que pasó desapercibido y que solo fue reconocido por Miguel de Unamuno como un texto extraordinario. Y de hecho lo es y tiene una validez importante hasta el día de hoy. Eso muy brevemente se complementa con lo que decía el profesor Courtois, de que Carlos Vaz Ferreira tuvo en su origen, en su primera etapa de vida, una beta literaria interesante que habla del vínculo con su hermana. También escribió poemas, no escribió solo cuentos. Pero a partir de su madurez filosófica, deja en 1905 esta beta literaria. Más adelante voy a abordar una carta a Miguel de Unamuno donde explica con claridad ese abandono que según Juan Flo implica un acto de represión. No escribe más sobre estética y también abandona la literatura creativa. Entonces, esa línea podría continuar a partir de la relación que mantiene con la obra literaria de María Eugenia, porque él no permaneció lejos de su hermana a lo largo de todo el proceso creativo de ella. Y de ello dan cuenta los documentos del archivo, es decir, se puede registrar una presencia hasta ficcional de Carlos en los textos de María Eugenia, mayoritariamente en los inéditos y también en los retratos que aparecen en el archivo, que ahora voy a intentar mostrar, a ver si me funciona la tecnología.
no obedece mucho. Perfecto, Se me fue. Ahora sí, lo conseguí. Bueno, acá como portada ven la imagen de María Eugenia del libro al cual aludía al principio, Entre filósofos y sabios, donde de alguna manera llegamos a la conclusión de que podríamos presentar a María Eugenia como una poeta fundacional de la poesía filosófica escrita por mujeres, no solo en Uruguay, sino en Latinoamérica. Esa sería una posible conclusión. Sin duda, esa clasificación la relaciona con su hermano. Yo decía que hay muchos textos donde Carlos aparece como figura ficcional y muchos de ellos son inéditos. Uno de ellos, porque no tengo tiempo, sería este, que permanece inédito, se llama Como una pobre cosa humildemente, es cortito, lo leo, dice así: como una pobre cosa humildemente de mi adorado penetré en la estancia, filósofos y sabios con los ojos cargados de desdén me fulminaban. A mi cintura se ciñó su brazo, hundió en las mías sus pupilas negras. Ay de la eterna duda, ay del hondo problema. Y abajo ella autoevaluaba sus textos, escribe chiquito, dudoso, dudoso, y no lo incluyó en la lista de poemas que dejó para que su hermano póstumamente publicara. Acá tiene el manuscrito y pueden ver abajo el dudoso, dudoso, que es bastante interesante, ¿no? como autoevaluación. Pero bueno, el poema es bastante elocuente del vínculo de María Eugenia con la filosofía. Del archivo se desprende que la formación de los hermanos fue conjunta. Carlos sabía mucho de literatura y María Eugenia mucho de filosofía. Sin embargo, a la hora de ingresar al ámbito de lo filosófico, claramente patriarcal, en la época en que ellos viven, siente esta hostilidad, pero sin embargo también el vínculo de su amado hermano que la protege de esas miradas hostiles, como resulta este poema. Este es un retrato. María Eugenia, saben que era un excelente dibujante y retratista. Había estudiado plástica con su tío León Ribeiro. Y acá dibuja a su hermano entredormido. Y es muy interesante la lectura que se puede hacer de este dibujo. Arriba, yo no sé si ustedes lo pueden leer, tiene unas líneas en francés que no sabemos exactamente si son de su autoría. La hemos rastreado mucho, me consta que Hugo Achugar también lo rastreó mucho y no pudimos encontrarle otro autor, así que por ahora yo considero que ella es la autora. Leo esos versos en traducción mía. Dicen: dejar la bella rosa, ocultar la belleza, yo la flor sin brillo, al mundo indiferente, me muestro siempre en mi oscuridad. Y estos últimos versos dieron lugar a la muestra que organizaron el profesor Achugar y Marita Ronaro, quien nos acompaña, porque así se tituló la excelente muestra que hicieron en el 2013. Sí. Bueno, estos versos hablan de una construcción de la figura social que rigió todo el trayecto de María Eugenia, que siempre se construyó con una imagen pública rodeada de misterio. Si ustedes miran bien, hay una palabra entre estos versos y la imagen del hermano que dice consejo, se ve inclinada. Y la lectura podría indicar, bueno, el rol del hermano como consejero en la construcción de esa figura social le indica mantenerse en un plano de semi-oscuridad como figura pública.
Lo interesante, y tengo que pasar ya a otra cosa porque no tengo tiempo, es que esta imagen aparece en un cuaderno de poesía justo en el medio del poema La Berceuse, que es aquel poema que no tengo tiempo de leer, que la pianista está allí, ¿no?, haciendo su arte. María Eugenia tocaba el piano y decía sus poemas, entraba y salía de la música hacia la poesía y viceversa, y en el decorrer de su ejecución era una excelente compositora, ya Marita nos va a hablar de eso seguramente. El amado se duerme y ella termina diciendo: fui más artista que mujer, y así se cierra el poema. Y en el medio del poema aparece el retrato de Carlos dormido, ¿no? Entonces es realmente un descubrimiento, un gran descubrimiento, porque leer ese poema a nadie se le ocurriría vincularlo sin esta imagen y sin ver el manuscrito, que es lo que pudimos hacer, que esa figura masculina dormida es la de Carlos. Bueno, les cuento que esta cuestión de los poemas filosóficos es bien interesante. Hay un poema especialmente que Carlos pidió a su hermana, el único que le pidió que lo incluyera. Ella no lo incluía porque temía que no lo entendieran, que es su único poema, que es el que está en pantalla. No lo leo, seguramente lo recuerdan por falta de tiempo. Lo que sí quiero recordar es esta imagen que de alguna manera es manuscrita por María Eugenia, donde están los poemas de la Isla de los Cánticos, porque le dejó como indicación a su hermano, es el índice del libro que tenía que publicar cuando ella muriera. Esto derriba el mito de que Carlos censuró a María Eugenia y que por eso ya no publicaba libros, su único libro fue póstumo. Y creció esa leyenda que todos habrán oído de que el hermano la reprimía, etcétera, etcétera. Esto alegró mucho a la familia, en cuya memoria estaba el hecho de que eso era una leyenda falsa, porque es una prueba documental de que Carlos no decidió nada, la que decidía era María Eugenia. Este es un boceto del retrato de Carlos, está muy presente, repito, a lo largo de todo el archivo. Con respecto a la poesía filosófica, en este libro, Unamuno y Uruguay, archivo epistolar, donde reunimos todas las cartas de Unamuno que tenemos en la Biblioteca Nacional de los Escritores Uruguayos, hay un capítulo de las cartas que sostuvo Unamuno con Carlos Baferreira. Y hay una con la cual yo quiero cerrar, que titulo, el fragmento lo titulo La suerte que cupo a su poeta. Son palabras de Carlos Baferreira y esto sí lo quiero leer. Le dice a Unamuno, que recuerdan que además de filósofo era poeta, y un muy buen poeta. Yo también tenía uno adentro, dice Carlos, pero murió asfixiado de abstracción, de análisis, de crítica, de razón pura. Cierto es que era raquítico e impotente, y antes que se muriera completamente, lo maté. Pero su poeta, le dice Unamuno, era tan potente que esa alimentación mortal para cualquier otro se la asimiló y con ella creció y se desarrolló brioso, pujante, especie de animal paradójico que no es pájaro y vuela, único en su género y en su especie, magnífico y antinatural. Lo fundamental que hace pensar y sentir su libro, le dice Unamuno, es esto: qué hermoso es existir, ser uno mismo, con personalidad propia y autóctona, y todo esto, vive Dios que lo es usted como nadie, un comienzo absoluto, como decía Kant. Es una carta de 1907. Y yo cierro con dos ideas. Una es que en esta carta de un filósofo a otro filósofo emerge una imagen que yo valoro como de alto contenido literario, que es esa imagen que representa al poeta filósofo. La vuelvo a ver,
especie de animal paradójico que no es pájaro y vuela, único en su género y en su especie. Es una imagen maravillosa que yo creo que se aplica muy bien a Unamuno, pero también a María Eugenia, porque María Eugenia tenía esa cosa de animal paradójico que no es pájaro y vuela. Muchas gracias.